Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la escuela. Agradezco que vaya tomando su lugar, vaya listando la confesión de fe. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Santificado sea tu nombre, Dios, en medio de esta tierra. Esta tierra, Señor, que tú creaste, que tú formaste, la cual nos diste para vivir y en la cual estaremos eternamente contigo, Señor. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a vivir para ti, queremos servirte, Señor, queremos adorarte. Gracias por esta mañana, porque tú creaste este día para que el pueblo de Dios se reúna en todas las naciones, Señor, y pueda darte honor y gloria a ti, porque eres digno, Señor. Bendecimos este día. Pedimos que tu palabra sea sobre nuestros corazones, hablando, trayendo luz, trayendo entendimiento en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos al capítulo 18 de la confesión de fe. En el tiempo en que no vamos a estar, van a seguir ellos compartiendo, es igualito, o sea, ellos pasan a donde yo deje, ellos siguen ahí, y cuando yo llegue retomo. Ellos van a compartir la confesión de fe también. Hoy vienen los hermanos para presentarlos ahora a las 9:30. Ellos vienen, solo los presentamos y se van, porque tienen su servicio en la iglesia. La seguridad de la gracia y de la salvación, dice. Vamos a leer el primero, dice: aunque los creyentes que lo son por un tiempo. Este es escuché antes de leer, estos temas son muy importantes para la iglesia. Al menos que la membresía esté, es lo más importante. Porque usted de aquí puede aprender cómo responder preguntas difíciles que la gente le puede hacer, o que algunos cristianos de otras iglesias con buen corazón y buena intención necesitan entender ciertas doctrinas. Por ejemplo, mire esto: aunque los creyentes que lo son por un tiempo, esa es una frase que dice, ¿cómo así? Se puede ser creyente por un tiempo, y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de hallarse en el favor de Dios y en estado de salvación. Dice ahí en paréntesis: pero la esperanza de ellos, ¿qué? Perecerá. Sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia, y pueden regocijarse en la esperanza de gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Veamos el segundo. Esta certeza no es una mera presunción, debe ser conjetural y probable, fundada en una esperanza falible. Es decir, la seguridad es infalible, no falla, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se les hacen promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Vamos a hablar entonces de esta parte hoy. Este capítulo es un compañero del capítulo anterior, son hermanos. Es decir, la perseverancia de los santos está unida a la seguridad de la gracia y la salvación. Dice que si la perseverancia proporciona la promesa de que Dios mantendrá al creyente en la fe, concediendo y ayudando la bendición prometida, la seguridad permite al creyente perseverante consolarse y gozar de todas las bendiciones y obstáculos de la vida. Usted disfruta dos cosas en la vida cristiana. Tiene que disfrutar dos cosas: las bendiciones y las dificultades. Ambas tiene que disfrutarlas. Algunos yo sé que dicen: uy, no, yo pensaba que era que solo se disfrutaban las bendiciones. No, las dificultades, porque hay que disfrutarlas, porque es donde aprendo, es donde Dios cambia cosas en mi corazón, es donde Dios me muestra que mi corazón necesita seguir avanzando en el Señor, y que tal vez
aún me hace falta. Entonces Dios dice, para que no se devuelva y para que no se pierda, prefiero ponerle una dificultad para que pueda ¿qué? Avanzar. En el párrafo 1 dice, en el hombre natural quedan algunas reliquias de la imagen desfigurada de Dios. ¿Se acuerda lo que leímos? Vuelva y lea la primera frase de la confesión. Lea la primera frase del capítulo 1. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a explicar. Que puede haber personas en las iglesias, en todas, que parecen cristianos y pueden llegar a tener frutos parecidos a los cristianos, pero aún así no son cristianos. Ellos tarde o temprano van a dejar de perseverar. Es decir, la iglesia los puede ver por un tiempo y por un tiempo puede llegar a pensar la iglesia que son hermanos de testimonio y hermanos que están en la iglesia, pero mientras no hayan sido salvos, ellos no van a perseverar. En algún momento van a dejar de perseverar y en algún momento van a dudar ellos mismos si son salvos o no. Dice que hay en el mundo una especie de hombres que escapan de la contaminación exterior de él. Por gracia común, muchas personas no viven pecados terribles en esta tierra, otros sí. Por ejemplo, mucha gente vivirá su vida, escuche, mucha gente vivirá su vida desde el día que nació hasta el día en que murió y nunca mató a nadie. Eso es gracia común. Otros por gracia no roban, no mienten. ¿Cómo lo podemos llamar nosotros? Los famosos principios y valores de casa que les enseñaron les ayudan a eso. Hablábamos con una chica antier, ¿qué día? Ella tiene 21 años y yo le decía, qué difícil debe ser para ti ser una verdadera cristiana. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque usted nunca ha vivido nada difícil. Toda la vida ha estado en conocimiento de la iglesia, toda la vida ha estado con sus papás, no tiene novio, no se ha casado, o sea, es la hija que usted quiere, ¿sí? Es juiciosa, pero no se trata de eso. Entonces yo le decía a ella, es difícil para personas como usted realmente saber si son cristianos o no. ¿Por qué? Porque ellos van a una iglesia y ellos no cambian nada, son igual que en la casa, nunca dicen groserías, nunca han robado, nunca han mentido. Y yo conozco gente, no solo ellas, sino otras personas, tal vez más adultos, que son gente muy sana. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, para esas personas se hace muy difícil pensar que son pecadores. Para ellos se creen que buenos. Y eso hace que ellos se puedan engañar y lleguen a creer que son salvos, sin experimentar la gracia, sin experimentar el perdón, la misericordia que se necesita. ¿Cómo entiendes el perdón? Cuando reconoces que eres pecador. ¿Cómo entiendes la gracia? Cuando dices, no puedo, me esfuerzo pero no puedo, todo lo que hago no alcanzo, sigo siendo insatisfecho, necesito entender que es por gracia. ¿Cuándo se entiende usted que necesita misericordia? Cuando dice, no la merezco, no merezco la vida que tengo, gracias, no la merezco. Entonces hay personas que pueden estar en una iglesia, pueden profesar la religión, pueden tener una fe temporal, pueden hacer cosas que todos nosotros hacemos, pero al final, al fin y al cabo, no son verdaderos creyentes. Escuche, Herodes escuchó la palabra con gusto. Él quería conocer a Jesús y él mismo dijo, yo quiero escuchar quién es, porque hablan mucho de él, ¿sí? Acab, el rey Acab también escuchó palabra, Judas escuchó palabra y muchos en la Biblia escucharon palabra y tuvieron tiempos donde fueron, vamos a usar esa palabra, buenas personas, pero en el fondo no eran creyentes. Los cristianos deben, mire, los cristianos deben amar a Cristo con sinceridad
es un gran pecado amar a Cristo con un amor fingido e hipócrita. Una de las características de un verdadero cristiano es el conocimiento del amor de Dios. Y ese amor de Dios, como dice, lo constriñe, lo confronta. Cuando peca le duele porque pecó contra alguien que no se lo merece. Escuche, cuando usted peca contra alguien aquí o ofende a alguien, usted dice, bueno, al fin y al cabo es otro pecador, ¿sí? Pero ofender a alguien que no es pecador es diferente, alguien santo, alguien que dio la vida por usted, dice, uy, él dio la vida por mí, mire yo cómo soy, mire cómo no lo amo, cómo no me comprometo. El amor de los cristianos a Cristo debe ser sincero con respecto al objeto del mismo, o sea, con respecto a Él. Deben amar a Cristo por sí mismo, no principalmente por lo que obtienen de Él. Hay gente que ama a Dios por todo lo que le ha dado. ¿Y qué pasa si no te da más? ¿Lo dejas de amar? ¿Qué pasa si viene algo que no esperabas en tu vida? Una prueba que nunca imaginaste que iba a llegar y llegó. ¿Vas a seguir amándolo igual? Con la misma pasión, la misma devoción, los mismos tiempos de oración, de estudio, de compromiso con una iglesia. Hay gente que cambia apenas viene la prueba y empieza a argumentarse lentamente contra Dios, entonces tal vez no está seguro de la salvación. El amar a Cristo solo por ganancia temporal es amor hipócrita. Amar a Cristo principalmente por otra ganancia no es tan espiritual. Pero amar a Cristo por sus propias excelencias y perfecciones es verdaderamente ser un cristiano. Por sus perfecciones y excelencias. ¿Sí entiende esas dos frases? ¿Qué es una perfección? Su santidad. ¿Qué es una perfección? Su humildad. ¿Hay personas humildes? Sí, pero no son perfectamente humildes. En algún momento se les acaba y sacan lo que son, ¿sí? Hay personas bondadosas, sí, pero no perfectamente bondadosas como Cristo. Sus perfecciones y sus, ¿qué dije? Excelencias. El Señor todo lo hace excelente. Él ama excelentemente. No hay un error en su amor. Hablábamos ahorita antes de la clase con algunos que decíamos que cómo será en la eternidad. Vamos a amar como Cristo ama. Tú vas a amar a las personas que van a estar allá como Cristo nos ama a nosotros. Por una sencilla razón, porque no habrá pecado. El pecado no nos deja amar a nuestro hermano, a nuestro familiar, a nuestro cónyuge, hijos a padres, padres a hijos. Amamos imperfectamente. Amamos, ¿sí? No estoy diciendo que no, amamos, pero de una manera tan imperfecta, en cambio allá no, allá será de una manera que perfecta. Miremos la segunda parte, el segundo verso, el segundo párrafo. Dice, esta certeza no es una mera persuasión, es decir, es algo seguro, fundada en una esperanza falible. ¿Qué quiere? Vamos a hablar del segundo párrafo y quiere decir que la seguridad es infalible. La seguridad de la salvación es ¿qué? Infalible. Quiero compartirle algo que me llamó la atención en este tema de la seguridad. Y es que la seguridad no tiene que ver con la fe. Escuche bien porque eso le puede retumbar la mente y el corazón. La seguridad no tiene que ver con la fe. Es decir, la seguridad no es algo que necesito diariamente, sino es algo que tengo en mi corazón para siempre. ¿Cuándo una persona puede entender la seguridad de la salvación? Después de la conversión, pasado un tiempo. La fe tiene que ser toda la vida. Usted toda la vida va a necesitar ¿qué? Fe. En cambio, la seguridad viene un día, espero que ya haya llegado por acá, ¿sí? Pero viene un día a la vida del creyente y es una vez y para siempre. Así esa persona llegue a dudar de muchas cosas, no duda de la salvación y no duda que si muriese va a estar con el Señor. Es algo interno, es una certeza y es algo que no puede fallar. Usted puede pecar, puede ponerse bravo con Dios, puede ponerse bravo con el pastor o con la iglesia,
pero usted en el fondo sabe que no tiene otra salida, no la tiene, y usted sabe que tiene que volver a organizar ¿qué? Su corazón, porque ya hay una seguridad. Dice, no, si yo no soy cristiano, entonces no estaría seguro de la salvación. La seguridad de la salvación ayuda a creer, escuche, las promesas divinas, pero aunque esas promesas divinas no se cumplan en mi vida, no afectan mi seguridad de la salvación. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? La seguridad de la salvación ayuda a que yo crea en las promesas de la Biblia, pero, se lo estoy repitiendo, si esas promesas de la Biblia no se cumplen en mí, mi seguridad no ¿qué? Se afecta. O sea que la seguridad está por encima del cumplimiento de las promesas de Dios para mi vida. Hay gente que dice, pero la Biblia dice que Dios prospera y a mí no me ha prosperado. Lo que pasa es que el concepto de prosperidad puede estar mal en ese creyente y él no entiende que ya ha sido prosperado aunque no tenga dinero. ¿Se ve? Él lo asocia ¿con qué? Con dinero. Y Dios no asocia la prosperidad con plata, porque en el cielo no hay dinero, y en el cielo no hay bancos, y en el cielo no hay billetes, ni monedas, ni dólares, ni ninguna denominación. O sea, si Dios asociara la prosperidad con dinero, solo los ricos se salvarían. Entonces aquí como que ninguno pasaría. Aquí ya todos estamos graves. Una cosa es vivir bien y otra cosa es tener plata, iglesia, no se engañe. O sea, la gente rica no está por acá, no estaría en esta iglesia, ¿sí? Oremos que llegue algún rico, pero que se convierta, ¿sí? Que se convierta de verdad. Pero la verdad, tener algunas cosas y vivir bien y comer bien y viajar de vez en cuando, eso no es ser rico. Eso se llama ser, que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pero la palabra enseña que la seguridad de la salvación es algo que Dios da como una certeza que no se la puede quitar a usted. ¿Quién? Nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, por favor. Romanos 8:31. Romanos 8:31, vamos a leer. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La seguridad de la salvación lleva al creyente a descansar en Dios en todos los aspectos de su vida, todos. Primero, la eternidad. Empecemos por el orden correcto. Descansa en que sabe que si esta noche vienen a pedirte tu alma, no va a escuchar una voz que le diga necio, sino va a escuchar una voz que le dice, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. ¿Sí ve? Hay dos voces que usted puede escuchar cuando vengan a pedirle el alma. Necio, o tal vez escuche la otra voz que le diga, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Muchos creyentes maduros han podido entender el tiempo en que van a partir. El cristiano maduro puede llegar a ese conocimiento, a entender el tiempo en que va a partir. ¿Por qué? Porque empieza a descansar su alma realmente de esta tierra. ¿Por qué? Porque ya no le preocupa nada en este mundo. Ha madurado, ha vivido, sabe que ha hecho algo. Dice Dios, ese era tu propósito para mí, gracias porque lo pude vivir. ¿Sí? Puede decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona de gloria. Está seguro, pero no tiene que llevar 50 años. Puede que a los 2 años, a los 3 añitos de ser cristiano, ya empiece a entender la seguridad de la salvación y lo viva. ¿Por qué? Porque no viene con el tiempo, viene con la certeza de la salvación. Soy salvo. Sí, soy un pecador imperfecto, me faltan muchas cosas, pero gracias a Dios soy ¿qué? Salvo. Vamos al siguiente párrafo, que es el párrafo número 3. Dice, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, lo que les compartí, hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades
antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado ¿por quién? Por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla, o sea, la seguridad, sin una revelación extraordinaria. O sea, no necesita que alguien le imponga manos, que alguien le dé una profecía, no. Es algo normal que sucede ¿dónde? Internamente. La persona todos los días es consciente de la presencia de Dios. Miremos qué dice aquí, hablemos un poquito de ese párrafo 3. El párrafo 3 dice, hay 3 puntos en este párrafo: la dificultad de alcanzar la seguridad, la provisión para alcanzar la seguridad y el deber de alcanzar la seguridad. ¿Es algo que se puede pedir? Sí. ¿Y cómo se pide? En oración. Señor, yo quiero estar seguro de mi eternidad. Y el Señor lo puede poner en su corazón y nunca se lo va a quitar. O sea, no es que lo puso un día y al otro día se lo quitó, no. Lo pone una vez y va a permanecer ahí para siempre. Hablemos de la dificultad para alcanzar la seguridad. La seguridad, dice, la primera frase de ese párrafo dice, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de esa seguridad. Esa frase fue controversial en el momento en que hicieron la confesión de fe, porque parece contraria, dice, pero no pertenece a la fe. Dice, el punto principal de esta frase parece ser que todos alcanzan una seguridad infalible en el momento en que verdaderamente creen en Cristo. Algunos pueden alcanzar y algunos la alcanzan inmediatamente. Escucha, hay gente que la obtiene en el momento en que es ¿qué? Salvo. Y hay personas que la obtienen mucho después de la salvación. ¿Sí me escucha? Hay personas que obtienen esa seguridad de la salvación en el momento en que el Señor los salva, y hay otras personas que la obtienen mucho tiempo ¿qué? Después. Los hombres pueden arrepentirse, creer y descender a su casa sabiendo que están justificados, como lo hizo el carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos, cuando Pablo le comparte el evangelio, él creyó inmediatamente y fue ¿qué? Justificado. El ladrón de la cruz no tuvo que vivir un proceso en la iglesia. Él inmediatamente fue salvo y fue justificado. Entonces les recuerdo, hay personas que en el momento de la salvación inmediatamente tienen la seguridad de la salvación y de la gracia. Otros por el camino van haciendo un proceso despacio, poco a poco van conociendo la palabra, van conociendo las doctrinas, van aprendiendo en la iglesia y en algún momento se les hace claro que realmente hay una seguridad de la salvación. La fe salvadora y la seguridad infalible no son tan idénticas que no se puedan tener la una sin la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede profesar fe y aún así en su interior no estar seguro de la salvación. O sea, no se contradice en este caso. Y hay mucha gente así. Y puede llevar tiempos en un proceso de iglesia, pero aún le cuesta todavía, dice, tiene esa duda. De hecho, uno le pregunta a la persona a veces, si tú mueres hoy, ¿sabes absolutamente, o sea, con certeza de tu salvación? Y hay gente que con el silencio ya dice todo. O sea, no lo responde inmediatamente, sino se queda como pensando. Eso quiere decir que esa persona aún batalla en esa seguridad de ¿qué? De la salvación. Como hay gente que te va a decir inmediatamente, sí, estoy seguro de mi salvación, estoy seguro que si partiese hoy con el Señor, mi destino es eterno con Él. Pero no quiere decir que la otra persona no sea salvo. Tal vez está batallando, tal vez todavía no le ha sido clara esa doctrina de la seguridad de la salvación. El problema que plantean estas afirmaciones de la confesión de fe, en que la seguridad de la salvación puede también estar separada de la fe, es que parecen implicar que algunos verdaderos creyentes no tienen ninguna seguridad de la salvación y que la seguridad de la salvación
es cuestión de todo o nada, lo cual no se puede hacer una norma en la iglesia. Es decir, hay personas que pueden tener fe y están en el proceso de ser convencidos por el Espíritu Santo de su seguridad total de la salvación. Y es normal, digamos, no quiere decir que la persona no es salva, que se va a perder, no. El Señor sabe por qué hace la obra en unos inmediato y en otros la hace ¿qué? Más adelante. Más adelante. Todos los cristianos tienen la seguridad de la semilla, la semilla de la seguridad dentro de sí. Es decir, ya ha sido implantada ¿qué? La palabra. La palabra de Dios ya ha sido implantada en el corazón del creyente. La palabra de Dios permanece en él para siempre. La palabra de Dios le enseña a vivir para Dios y la palabra de Dios le va dando poco a poco convicciones que nadie le puede quitar. Digamos, ni las circunstancias, ni las dificultades, ni las situaciones de la iglesia, ni saber que alguien falló, ni saber que la iglesia puede tener errores, pero nada de eso le quita a ese creyente la convicción de su seguridad. Miremos Primera de Tesalonicenses 1:3. Primera de Tesalonicenses 1:3. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando a los tesalonicenses y les dice, les recuerda, le dice, nosotros nos acordamos de ustedes, pero mire las características, dice, de vuestra fe, de la obra de vuestra fe, o sea, eran personas que manifestaban fe en acciones, porque dice del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. O sea, la seguridad de la salvación tiene más que ver con la esperanza que con la fe. La seguridad de la salvación está basada en que el cristiano tiene una esperanza ¿qué? Futura. Sabe qué va a pasar con su alma, sabe qué va a pasar si el Señor regresa, si regresase en este tiempo, sabe qué va a pasar con su vida a futuro. La fe es diaria, la fe es constante. Por eso Romanos 10:17 dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír de la palabra. Entonces el creyente debe exponerse a la escritura cuando constantemente para permanecer en la fe. Con la seguridad de la salvación no es igual porque todos los domingos no le predican a ustedes seguridad. Es algo interno, una certeza que el Espíritu Santo ha dado al creyente y que mantiene ahí para siempre. Y su esperanza no cambia. No cambia porque pasó algo en su corazón, porque hay una batalla a veces en la oración, una batalla en la vida devocional, en la vida de comunión, no cambia. A pesar de que está así, él sabe que no tiene otra alternativa que volver a su Señor y avanzar. Dice que el párrafo 3 afirma que la seguridad puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida. ¿Sí ve? Puede haber luchas en algún momento, en alguna etapa de la vida del creyente, pero los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Es decir, nunca van a apartarse totalmente del Señor, porque siempre va a haber esa esperanza en su corazón que Él lo va a volver a traer. Yo sé que muchos aquí tal vez han luchado en la fe, pero no han entendido que a veces lo que está batallando es la seguridad de la salvación. Vamos a ir al cuarto párrafo de la confesión. Léalo ahí, por favor. Ya lo vamos a leer acá. Dice, la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras, que es lo último que dije, zarandeada, disminuida e interrumpida, como por la negligencia en conservarla. ¿Sí ve? No, ¿por qué se puede llegar a ese punto? Por negligencia del creyente en el descuido de los medios de gracia, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste el espíritu. Recordemos que todos somos pecadores y pecamos todos los días, pero acá está hablando de pecados, usa la palabra especial, que hieren la conciencia y contristan el espíritu. Dice, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún
a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Es algo bien especial y no es algo común, escuche, no es para toda la iglesia que vive ese proceso. Algunos creyentes deben vivir esos procesos por soberanía del Señor. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser que revivida con el tiempo, y por los cuales mientras tanto los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Esto, digamos, es una de las cosas que la gente se pregunta constantemente en la iglesia. ¿Qué pasa con las personas que se van de la iglesia y no vuelven? Uno se pregunta eso, no solo acá, sino en todas las iglesias. ¿Qué pasa? Hay varias teorías. Algunos dicen, no, que esa persona simplemente va a volver y va a continuar sus caminos normalmente. Esa es la que a todos nos gusta, ¿no? Que la persona se fue y que un día va a volver, y entonces uno cree que él es cristiano aunque se fue. La verdad es que la persona que no vuelve nunca fue cristiano. Simplemente es el grupo que hablamos en el primer punto de la confesión de fe. Puede haber dado frutos, puede haber parecido que era cristiano, puede haber venido a la iglesia, puede haber orado, leído la Biblia, pero no había una conversión genuina. ¿Dónde? En su corazón. El otro caso es que se puede ir y tal vez no era creyente, pero vuelve y se convierte realmente cuando vuelve. Y el otro caso son creyentes que abandonan la fe por un tiempo, pero sí son creyentes y son tiempos cortos donde está pasando esto de este punto. Dios trata su corazón, le lleva al arrepentimiento, revive la fe, revive la esperanza y normalmente nunca vuelven a apartarse. Quedan firmes y arraigados en la fe. Conozco varios casos que esos son los mejores. No estoy diciendo que todos tengan que vivir eso, pero así lo presenta la palabra. Dice, puesto que los aspectos de este párrafo, el 4, ya han sido comentados, solo examinaremos las razones para estas variaciones en cuanto a la seguridad. Se mencionan 4. La primera, la negligencia en general puede viciar la seguridad. O sea, ¿por qué una persona podría llegar a dudar de la salvación? Ahí nombra 4 la confesión de fe en el último párrafo. Dice, la negligencia en general puede vaciar la seguridad. ¿Negligencia en qué? En los medios de gracia. ¿Negligencia en qué? En vivir una vida constante para el Señor lo puede llevar a tener dudas de su salvación. El segundo dice, un pecado especial puede robarle al creyente la seguridad. ¿Se acuerdan del caso? Acá pone la cita del Salmo 51, que es el caso de David. David peca, comete adulterio, pero él no pierde la salvación, pero sí pierde un tiempo de su vida hasta que el profeta Natán viene y lo confronta. Dice, la negligencia en general vicia la seguridad, pero también un pecado especial puede robarle al creyente la seguridad de la salvación. El tercero es una tentación repentina puede también interrumpir la seguridad del creyente. Recuerde que todos nosotros debemos caminar con pies de barro. O sea, como iglesia sabemos que estamos viviendo en esta tierra, pero que hay un remanente de pecado en nosotros, y claramente dice esta frase, dice, una tentación que repentina, algo que no esperaba, algo que no contaba el creyente que pudiese suceder, puede llevarlo a dudar de la salvación en su corazón. Y dice al final, al distinguir esta de la causa anterior, o sea, de lo que estábamos hablando antes, que es diferente a una persona que parecía creyente, que parecía que hacía todo lo que todos los creyentes hacen. Viene a la iglesia, ora, lee, se congrega, pero resulta que esa persona nunca fue creyente. Esto es diferente. En el caso del creyente, cuando él vive una situación de estas, una prueba o caer en un pecado, siempre va a ser restaurado por el Señor por causa de la gracia, por causa del pacto en el cual nosotros estamos. Vamos a terminar ahí. En esta parte, preguntas acerca de este tema de la seguridad de la gracia y de la salvación.
¿Tienen preguntas?